Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención de robos y fraudes y quiero comenzar con esta frase que la verdad es que uno de mis más queridos profesores de auditoría hacía mucho énfasis en ello. Todo lo que se hace se puede medir, solo si se mide se puede controlar, solo si se controla se puede dirigir y solo si se dirige se puede mejorar. El día de hoy queremos hablar acerca de prevenir, detectar fraudes o delitos y pues obviamente para poder hacerlo tenemos que conocer toda la infraestructura. En los últimos años y a raíz de esta bendita pandemia, todo se modificó, todo el entorno empresarial. Hay paradigmas y reglas que regían los negocios y que el día de hoy son completamente diferentes. Tenemos antecedentes en la nueva realidad, es que el impacto del fraude en las empresas ha ido aumentando cada año. 2020 se gastaron alrededor de 630 mil millones en compras en línea y se perdieron unos 12 mil millones a causa de fraudes en línea. Los ataques del fraude ocurren cada vez con mayor frecuencia y se estima que cada mes se producen unos 206 mil intentos de fraude. Vamos a tener en mente el caso Enron, que fue en 2001 y que tuvo su clímax hasta julio del 2004. Como ustedes saben, obviamente esto repercutió en el encarcelamiento de su presidente. Fue un arranque de juicios que dejaron completamente al descubierto todos los niveles de corrupción y la negligencia corporativa que se gestaba dentro de este gran corporativo. ¿Sí me están escuchando todos bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, bien. Fuerte, claro. Y bueno, vamos a comenzar con esta definición. ¿Qué es el fraude? La ley indica que comete delito de fraude aquel que engañó a uno aprovechándose de un error en el que éste se halla, hace ilícitamente una cosa. Y bueno, ¿cómo es esto? Comenzamos con justamente hacer énfasis en que debemos de medir para nosotros poder detectar. Si no hay un control interno, si no hay supervisión, si no hay unos parámetros de riesgo, no vamos a tener idea de los riesgos que pueda tener la empresa, la entidad, y pues sin duda no vamos a poder hacer nada para prevenir estas situaciones. ¿Qué vamos a platicar justamente es qué es el fraude? Y bueno, otra de las cosas importantes es, ¿el fraude tiene algún perfil? Las personas que cometen los fraudes tienen un perfil específico. Esto es una clase social en específico, un género étnico. No, no hay un perfil como tal en un delito. No son personas que tengan un perfil antisocial o psicópata, como en el caso de los asesinos, no tienen un perfil único definido. Por lo cual nosotros tenemos que estar muy alertas en esta situación cuando tenemos sospechas de que algo anda mal en la empresa, en el negocio, justamente para poder tener un parámetro de medición de ese riesgo que estemos enfrentando. A veces cuando entra gente nueva a la empresa, pues generalmente los otros trabajadores tienden a observar y a lo mejor porque el chico trae muchos tatuajes o porque es morenito o porque sus facciones son
un poco marcadas de alguna región, pueden llegar a decir, ay, a lo mejor ese se ve como delincuente, ¿no? Como les digo, el perfil no es específico, no significa que una persona que llegue de traje no vaya a tener intenciones de cometer un delito. Como sabemos, el área de la auditoría forense se trata justamente de participar en la identificación de la causa raíz de los posibles fraudes. Actos de corrupción, crímenes corporativos, lavado de dinero, financiamiento, terrorismo, siniestros, robos, apropiación de recursos e incluso esas discrepancias o conflictos de intereses. ¿Qué significa? Que si yo, para poder detectar si en mi empresa tengo un fraude o se está generando algún delito, forzosamente tengo que hacer una auditoría forense. La realidad es que no. Hemos hablado mucho de la importancia del control interno y en esa parte del control interno, todo esto que vamos a hablar el día de hoy va a ayudarnos a ir detectando estas cosas. Y bueno, el fraude tiene elementos como la motivación, la oportunidad y la racionalización. Y bueno, ¿de qué habla todo esto de los elementos? Para empezar, aunque ya leímos cuál es el concepto de fraude, ¿qué nos dice la ley? La ley me dice que comete delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose hace ilícitamente alguna cosa, alcanza un lucro indebido. Entonces, aquí el fraude se caracteriza principalmente por la utilización del engaño para obtener algún beneficio en perjuicio de otra persona o de una empresa. Esto puede ser incluso en el Estado, en una persona. En el caso que nos atañe, nos vamos a centrar en algunos tipos de organizaciones y en algunas causas. Pero pues igual, ¿no? Hay que recordar que existe una diferencia entre el fraude y el error. Los errores tienen como fundamento un malentendido o deficiente interpretación que queda fuera del alcance del control interno. Por lo tanto, el error será una acción incorrecta, pero no intencional. Algo causado por distintos problemas, por ejemplo, de comprensión, que hayan sido errores matemáticos, conceptuales. Así que de una manera muy tajante, los fraudes serán irregularidades que se producen de forma intencional. Ya lo decíamos, es algo que va con el fin de dañar. Y claro, en la auditoría forense se hace un análisis eficiente y obviamente los expertos pues pueden distinguir si es un error o si fue un fraude. Como hablábamos, los elementos de influencia en el fraude pues van a ser esa motivación, que son justo los estímulos o las presiones que tienen los individuos para cometer estos actos de fraude. La oportunidad, el entorno favorable que puede existir y que puede percibir el defraudador para poder cometer esta irregularidad. Y otro elemento, la racionalización. ¿Qué es esto? Es la justificación que se busca para poder cometer este acto fraudulento. Y por supuesto, la unión de todos estos elementos en un momento y en un lugar en específico, pues genera que se cometa el fraude. Vamos a ir viendo a detalle cada uno de estos elementos. Y para empezar es esa motivación. El primero de los elementos o las razones del fraude es, claro, esa motivación. En esencia es la que está presente en todos los casos y que puede ser directa
o indirecta, pero siempre va a estar relacionada a una insatisfacción del colaborador, la cual obviamente por razones específicas es proporcional a las posibilidades de cometer estas conductas delictivas y que puede ser su economía, su estado anímico, su decrecimiento o incluso por sentimientos de injusticia y de inequidad. Puede haber una mezcla también de un nivel de estima y de fidelidad al trabajo. Va a estar influenciado por presiones financieras absolutamente derivadas siempre de obligaciones personales o familiares. Va a estar presionado por un área de trabajo o por sus supervisores, por sus gerentes, que generalmente terminan siendo aliados para unificar esta visión del delito. Estas son unas razones por las que es muy necesario tener canales de comunicación adecuados para poder ir detectando esto. ¿Cuántos de ustedes ya tienen implementado en sus oficinas o con sus clientes la NOM 35? Platiquen. ¿Nadie? ¿Qué onda, chicos? Bueno, pues justamente la Yo NOM, escuché hace rato, bueno, a Lupita, una niña en el grupo, que dijo que le había llegado una revisión y que si no había material o algo así. La verdad es que eso sí me sorprendió, pero no sé bien cómo está ahí. Perdón. bueno, la NOM 35 ya tiene 2 años, ya va para el tercer año, que la teníamos que tener ya implementada para todos los que son patrones, ¿no? Y específicamente son controles manuales para estar detectando justo esta situación con los empleados. Es la importancia. Bueno, no es el tema de hoy, pero esa NOM 35 va a pesar mucho en este cruce de información que estamos comentando, porque es la forma en que nosotros nos vamos a dar cuenta cómo se encuentran los empleados dentro del negocio. El otro elemento es la oportunidad. Es el segundo elemento para que el fraude se pueda llevar a cabo. No basta solo esa motivación, no importa qué tantas cosas estén presionando al colaborador a que en este momento y en este lugar genere esos movimientos delictivos. Aquí más bien son que tenemos sistemas débiles de supervisión y control, por eso es importante, ya lo hemos platicado con el tema del REPSEN, ahorita que la autoridad va a estar haciendo las revisiones, sí, ahorita es momento de comentarlo, van a estarnos revisando todas las comisiones, y entre ellas la NOM 35, que es de las más importantes. Esta división ineficiente de responsabilidades y funciones críticas o de alta responsabilidad, los malos controles sobre los activos, inadecuados sistemas antisoborno y anticorrupción, y obviamente esa inexistencia de capacitación y formación sobre conductas éticas. Y otra de las comisiones que vamos a tener también va a ir muy pegadita a estos últimos puntos. Es decir, esto es un conjunto de elementos que en las distintas dimensiones de la organización nos van a ir señalando si tenemos el riesgo de que nuestros trabajadores puedan llegar a cometer actos delictivos. Y sin duda, la oportunidad. Así veremos que en este tipo de casualidad las personas van a detectar o percibir posibles errores o esas pequeñas ventanas en el sistema administrativo, evaluando los riesgos y claro, van a abusar de la posición en la que ellos se encuentran y además de otros puntos como una fuerte presencia financiera o capacidad de dominio en su sector que les va a permitir imponer términos o condiciones a los proveedores o a los clientes. Esto también se da mucho. Acceso privilegiado o único a información, documentos o archivos confidenciales que le van a estar dando poder y conocimiento
de la empresa a esta persona. Y sin duda el exceso de confianza por saber que no existe o hay muy poca supervisión o rendición de las cuentas dentro del negocio. De aquí esa importancia de tener buenos sistemas de control. Y claro, esto tiene que ser eficiente, debe de existir canales de denuncia que van a ayudarnos a prevenir, a ir detectando y en todo caso a detener los posibles fraudes. Hay muchos tipos de fraude en la actualidad. Como son bastantes, voy a citarles y a comentar solo 14 de ellos. Estos son delitos que se consideran delitos contra patrimonio. El número 1 es la malversación de activos, que va a involucrar el robo de efectivo o de activos, de suministros, de inventarios, equipos e información de la organización. En muchos casos, el perpetrador intenta ocultar este robo y usualmente lo hace con ajustes en los registros. Como segundo tipo tenemos el descremado o el skimming en inglés, y se produce cuando el efectivo de una organización es robado antes de ser registrado en los libros y en los registros de la organización. Como por ejemplo, un empleado pues, que acepta el pago de un cliente, pero no registra esta venta, ¿no? Y bueno, obviamente esto ocurre porque no tenemos un control en esa área. El fraude por reembolso de gastos se produce justo cuando un empleado se le están pagando por gastos ficticios o inflados. Antes, pues era más fácil poder inflar las facturas. El día de hoy es un poco más difícil, pero bueno, creo que hemos escuchado suficientes historias en los grupos o posteados de que vendo facturas de gasolina y que vendo todos los comprobantes que quieras, ¿no? Entonces, aunque no debiera, sigue siendo algo que muchos siguen utilizando para poder hacer este fraude por reembolso. El ejemplo claro es un empleado que presenta un informe de gastos que es completamente fraudulento y que está pidiendo un reembolso por viajes, generalmente pueden ser por alimentos inexistentes, por kilometraje, gasolina. Son esos pequeños ejemplos. El fraude por rol de pagos ocurre cuando quien comete el fraude hace que la organización emita un pago luego de presentar reclamos falsos por una compensación. Por ejemplo, un empleado reclama trabajo durante horas extras en las que no trabajó, o un empleado que añade empleados fantasmas al rol de pago y obviamente recibe el respectivo cheque de ese pago. Otro de los tipos es el fraude de estados financieros, que para nosotros pues es muy conocido. Involucra la inclusión de información falsa como parte de los estados financieros, por lo general sobreestimando activos o ingresos o subestimando pasivos y gastos. El fraude de estos estados financieros es generalmente perpetrado por los gerentes de la organización y que buscan pues afianzar la imagen económica de la empresa. A veces los miembros de la gerencia podrían quererse beneficiar directamente del fraude al vender acciones, recibir bonos de desempeño o utilizar el reporte falso para ocultar otro fraude. Esto también es muy, muy común. El fraude de desembolso se produce cuando una persona que hace que la organización emita un pago por bienes o servicios ficticios. ¿Y cómo es esto? Pues facturas infladas o facturas por compras personales. Por ejemplo, un empleado
puede crear una compañía cascarón, que solo es una fachada, ¿no? Y luego facturar al empleador por servicios que no existen. Esa simulación de operaciones de la cual hemos hablado mucho. Otros ejemplos pueden incluir reclamos de salud fraudulentos, es decir, facturas por servicios que ni siquiera fueron prestados, facturaciones fraccionadas en lugar de una facturación completa, reclamos por seguro de desempleo por parte de gente que está trabajando, eso apenas lo vimos en el grupo, o una pensión o reclamos al seguro social correspondientes a personas que ni siquiera han muerto. Y la verdad es que pareciera como risible, pero todo esto es de la vida real. Otro tipo de fraude es la presentación de información falsa que es involucrada a la inclusión de información adulterada. Usualmente, quienes están fuera de la organización son los que utilizan este método. Más frecuente, estos fraudes involucran estados financieros fraudulentos, aunque también puede ocurrir que se están falsificando toda la información utilizada como medición de desempeño. El número 8 es la corrupción, que es el mal uso del poder confiado para lucro personal. La corrupción incluye soborno y además usos impropios del poder. La corrupción sustituye con frecuencia un fraude fuera de libros, dando esto una existencia escasa evidencia de la disponibilidad de los estados financieros de la empresa para poder probar que el delito ha sido cometido. Los empleados corruptos no tienen que cambiar fraudulentamente los estados financieros para encubrir sus delitos. Simplemente reciben pagos en efectivo bajo la mesa. En la mayoría de los casos, estos delitos son descubiertos a través de indicios o quejas que provienen de terceros, con frecuencia a través de una línea de denuncias de fraude. Esta corrupción frecuentemente involucra la función de compras. Cualquier empleado autorizado a gastar dinero de la organización es un posible candidato a estar involucrado en actos de corrupción. El número 9 es el soborno, que es el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor para influir en el resultado de algo. Los sobornos pueden ser ofrecidos a empleados claves, gerentes, agentes de compra que cuentan con una discreción para adjudicar compras a vendedores. En un caso muy típico, un agente de compras acepta beneficios para favorecer a un vendedor externo en la compra de bienes o servicios. La otra cara de ofrecer o recibir cualquier cosa de valor que se exige como una condición para la adjudicación de estos negocios es denominada la extorsión económica. Otro ejemplo, pues, incluye a un funcionario de préstamos que es corrupto, quien demanda prebendas a cambio de que se apruebe un préstamo, y quienes pagan los sobornos tienden a ser vendedores que trabajan bajo una comisión o que son intermediarios para vendedores externos. Todo esto obviamente va a ir enfocado a cada negocio en específico, pero bueno, es importante que conozcan los tipos que existen para que ustedes estén muy alertas y puedan ir detectando este tipo de conflicto. El número 10, un conflicto de interés. Esto se da cuando un empleado, un gerente o un ejecutivo de la organización tiene un interés personal o económico no divulgado dentro de una transacción que va a perjudicar a la organización o a los intereses de sus accionistas. Número 11. Una desviación es justo el acto de desviar una transacción potencialmente rentable que normalmente generaría utilidades para la organización
y se mueve hacia un empleado o hacia una tercera parte externa. El número 12 es el uso no autorizado o ilegal o el robo de información confidencial y de propiedad de la organización, y que esto va a ser justamente para beneficiar equivocadamente a alguien. El número 13, actividad entre partes relacionadas, que bueno, ahora en nuestra reforma, en la propuesta de reforma para 2022, viene haciendo énfasis en esta área. Y ahorita vamos a entender por qué. Esta actividad entre partes relacionadas constituye una situación en donde una de las partes recibe de la otra relacionada algún beneficio que no se obtendría en una transacción de negocios normal y justa. Y por último, la evasión de impuestos, que como ya sabemos constituye un reporte intencional de información falsa en una declaración de impuestos y va absolutamente con el fin de disminuir los impuestos a cargo del contribuyente. A raíz de la pandemia, los fraudes que fueron relacionándose a la pandemia, los principales 5, pues obviamente son los cibernéticos, con estafadores que haciéndose pasar por funcionarios gerenciales o de salud, han estafado a las personas. El fraude de recaudación de fondos por actividades de caridad, mucha gente pidiendo apoyos económicos y que eran falsos. Estafas en sitios de comercio online, como ya lo leímos, se incrementó mucho esta área de venta. Las intervenciones al cobro de correos electrónicos de la empresa, ya saben que hubo mucho estos virus que estaban encriptando la información de las empresas. Y bueno, y si además de esto, pues le agregamos que ahora también hay fraudes por vacunas, por curas y pruebas de coronavirus falsas. La verdad es que sí, se ha incrementado muchísimo, muchísimo el área del fraude. Y bueno, obviamente, ya comentábamos, los canales de denuncia, antes de pasar a otro de los elementos, es justamente esto. Conocer que siempre debe de haber dentro de la empresa unos canales de denuncia para tener una fácil y rápida accesibilidad sin importar las jerarquías. Que debe de haber comunicación y capacitación sobre el uso de estas medidas, estas herramientas, incluyendo a los directores sobre los temas que se pueden tocar y cuáles no. Hay que garantizar sobre todas las cosas la confidencialidad y el anonimato, porque estos canales de denuncia tienen que proteger a la persona que nos está alertando. Hay que revisar periódicamente el funcionamiento de todas las herramientas que se vayan implementando dentro del negocio, pudiendo solicitar auditorías forenses externas que permitan detectar y subsanar estos errores. Y obviamente tener un adecuado equipo de administración para poder dar seguimiento a estas denuncias. Hay que quitar el temor de represalias a los trabajadores y hay que fomentar esa cultura de organización. Otro de los elementos era la racionalización. Ese tercer elemento alrededor del fraude generalmente se da cuando el colaborador pueda o intente justificar su conducta, lo cual se puede dar y principalmente a través de pensar que sus acciones son insignificantes en comparación con los beneficios que ha obtenido la empresa, que su conducta no es un delito, ya sea por desconocimiento, porque son actividades que fue haciendo por costumbre. Y bueno, al final pueden inventarse muchas razones, ¿no? Se puede justificar por
su valor en la empresa, es decir, que se siente poco reconocido. Ya habíamos comentado, es importante saber cómo se sienten los colaboradores dentro de la empresa. Existe una falta de atención con respecto al seguimiento y a la reducción de los riesgos que vamos detectando y que vamos relacionando con la apropiación indebida de esos activos. Tenemos que estar muy pendientes y todo esto significa control interno. Por imitación de conductas, por presiones personales, ya lo comentábamos, económicas o sociales, o simplemente porque lo vieron como una opción para tener un sistema de favorimiento hacia ellos, para poder fortalecer estas conductas antifraude, nosotros tenemos que tener esos canales de comunicación y formación para ir fortaleciendo las conductas éticas dentro de la organización. Todo esto significa que yo tengo que estar haciendo aplicación de herramientas que me den la posibilidad de ir midiendo. Por otro lado, además de estos elementos, hay una casualidad más que es muy importante. La presión. Esta puede darse por amenaza o pérdida definitiva de un puesto de trabajo o ante la inestabilidad económica de la persona que está cometiendo el fraude. Puede ser por cambios recientes en la remuneración de los colaboradores. La verdad es que a raíz de la pandemia, muchas empresas tuvieron que disminuir los días de trabajo, muchas otras tuvieron que liquidar personas y sí, hubo muchos casos en los que tuvieron que mandar a casa a las personas y solamente les pagaban un porcentaje de su sueldo. No era lo correcto, pero era lo que estaba ocurriendo. Puede ser que este individuo tenga deudas personales o comerciales que llevan mucho tiempo en mora. Puede tener una presión por obligaciones familiares, ya sea, no sé, colegiaturas de sus hijos o aquellos que pagan renta, la necesidad de querer alcanzar cierto rango de ganancias para mantener un grupo de inversión, esa necesidad de alcanzar objetivos para mantener la productividad. Y bueno, como ven, las presiones pueden ser internas o externas y pueden llegar incluso a niveles superiores jerárquicos dentro de la empresa. O sea, ya lo habíamos platicado, no es un perfil definido, no significa que el gerente o el director no vayan a cometer fraude, ¿no? O que solamente los obreros o los almacenistas vayan a cometer estos actos. Y bueno, la información financiera justamente es otro de los temas a destacar y meramente financiero dentro de la organización. Se tiene que ver la estabilidad o la rentabilidad financiera, las amenazas, las condiciones económicas de la industria, las operativas de la entidad. Hay que tener mucho cuidado con los elementos como la competencia, saturación de mercado y esa poca respuesta a los cambios tecnológicos. Una presión excesiva para que la administración vaya cumpliendo con requisitos o expectativas de terceros, por ejemplo, acreedores o deudas importantes, necesidades de financiamiento o tendencias de inversión. Todo esto va a generar una presión importante y que puede detallar en el fraude de la información financiera. Ya lo platicábamos, los delitos no son solamente de cierto tipo de trabajadores, los delitos pueden ser incluso de cuello blanco. ¿Y esto a qué se refiere? A personas de un buen nivel dentro de la empresa. ¿Y cómo lo voy a ir previendo? Bueno, tengo que tener en mente que los delitos de cuello blanco de los que estamos hablando son actos ilícitos
que generalmente tienen una repercusión penal, que son cometidos por sujetos de elevada condición social y que en el curso de la relación de su actividad profesional se van llevando a cabo. Esto generalmente es mientras más delitos suelen cometerse al abordar a las víctimas físicamente, esto puede ser incluso hasta entrando a su casa. Hay que tener un plan estratégico para ir previendo todas estas situaciones. Es muy importante saber quién trabaja dentro de la empresa. Aquí viene mucho la parte de la selección de personal. Hay empresas que hacen incluso visitas del domicilio que el trabajador está dando justo antes de que den el contrato a firmar y se preguntarán, pero ¿por qué no? Aquí, bueno, vamos a comentar de algo que tal vez ya muchos conozcan y es el background check. El background check se define como el estudio que se realiza para complementar procesos de selección y contratación de personal, minimizando riesgos que pudieran presentarse previo justo a esta contratación del personal. Este conjunto de consultas de una persona nos van a ayudar a verificar su identidad, confirmar justamente quiénes son, quiénes dicen ser y de esta manera poder evitar cualquier tipo de fraude. Este check es muy utilizado a nivel mundial. Ahora en México también se está implementando. En España esta práctica es muy común y muchas empresas hacen uso de ella. Se tiene la idea de que solo es para seguridad privada y pública, y en México estas prácticas solo las realizaban los centros de control de confianza. Se desconoce el alcance que pueden realmente ofrecer las empresas que prestan estos servicios, porque la realidad es que se hace una investigación del individuo que incluye mucha información. Uno de los ejemplos, hace poco, el año pasado, todos vieron el video de la famosísima Lady 3 pesos, ¿no? Y después del escándalo, bueno, ¿todos conocen la historia de la Lady 3 pesos o no? Platíquenme, ¿no? ¿Cuántos no? Yo me sumo a los no. Yo no. Se los voy a proponer. Platícanos rápido. Yo tampoco. Bueno, se los voy a mandar. El caso era una trabajadora de Here. Ella fue a un centro comercial justamente en la pandemia que no dejaban entrar a niños. O sea, habían avisos en todos los centros comerciales de que no podían ingresar con niños. Ella era con un menor y el personal de seguridad no la deja pasar. Entonces ella se pone muy grosera y como ella iba muy arreglada, muy glamorosa, o sea, tú la veías y dices, esa mujer es de un estatus económico bien, ofendió al vigilante y entre las cosas que le dijo fue primero, tú no entiendes porque tú ganas 3 pesos, ¿no? Se hizo un acto de discriminación hacia esa persona y obviamente esto fue el motivo por el cual, después de que ocurrió este incidente, su empresa publicó un comunicado deslindándose de la responsabilidad de esta trabajadora, pero aparte la despidieron porque ella no empataba con la misión y la visión de la empresa. Por eso es importante justamente hacer un análisis de a quién voy a traer a trabajar a mi empresa, de quién está trabajando dentro de mis instalaciones,
porque al final cada uno de los trabajadores me va a representar. Les voy a mandar al grupo, o en los materiales, les mando el video de Lady 3 pesos. La verdad es que estuvo muy intenso. Y obviamente aquí el punto es, la empresa sí tenía unos parámetros de conducta de los trabajadores. Ella, al hacer estas declaraciones y que todo el mundo se enteró porque estuvo en todas las redes, pues afectaba la imagen de la empresa. Por eso cuando nosotros platicamos, sí, hay que hacer este background check, es justamente por eso, porque yo tengo que saber quién está trabajando para mí. Y bueno, hay muchos motivos para hacer justamente estudios socioeconómicos. Va a pasar lo mismo. Imagínate que yo voy a contratar a un auxiliar contable que recién se tituló, que no tiene experiencia profesional y que trae un carro del año. Pero aparte, sus papás, la mamá no trabaja, el papá es obrero y de repente es, a ver, ¿y cómo es que tú tienes un carro del año? De esta forma es porque las empresas, y esto generalmente son empresas grandes las que se dedican a hacer estas revisiones, hacen incluso los estudios socioeconómicos. Porque a mí ya eso me da indicios de que algo no está bien con esa persona, ¿no? De dónde tiene recursos para poder tener un carro del año sin tener la posibilidad económica de que sus papás le den el dinero y que él no ha tenido una trayectoria profesional que le dé la posibilidad de haber guardado dinero suficiente para tener un auto del año. Entonces es algo que a lo mejor nosotros a simple vista pues no lo pensaríamos, no lo observaríamos. Bueno, además de esto, pues obviamente hay muchos riesgos con esto del home office. Ya lo habíamos hablado, el secuestro de datos, que al final el objetivo es infectar el sistema operativo de las empresas, acceder a la información y obviamente liberarla a cambio de una retribución económica, porque todo esto lo hacen por dinero, ¿no? Ya les había comentado que a mí me pasó con uno de los clientes, muy tristemente. Y bueno, hay muchos tipos de riesgos en Internet. Tenemos estos ransomware, que son los que roban la información. También existen los troyanos, que es igual un malware disfrazado de software legítimo y que una vez que entra a tu sistema se ejecuta dentro, tiene acceso a toda tu información y puede estarte espiando, robándote información, incluso acciones. Esto viene de fuente de Kaspersky, que es uno de los antivirus más conocidos. Y el phishing, que se define como una suplantación de identidad. Esta técnica se usa mucho para engañar a los usuarios a través de métodos donde buscan generar confianza y en el cual las personas proporcionan información a los usuarios y contraseñas. Esto igual ha sido utilizado hasta en llamadas telefónicas, que me imagino que todos tienen conocimiento de ello, ¿no? Hay muchos riesgos informáticos con respecto al robo de información. Hay que tener mucho cuidado con los videos que estoy recibiendo. Tengo que saber si es de una fuente segura. A lo mejor mi hijo, yo recibo un correo de mi hijo y viene adjunto un video. ¿Qué tendría yo que hacer? Dices, ay, pues es mi hijo, ¿no? No tiene ningún riesgo. No. O sea, primero, hijo, me mandaste un video. ¿Qué me estás mandando por correo? Y ya si él te dice, ah, sí, te mandé un video de mi abuelita, lo que sea, ya lo abro. Porque a veces pueden estar adulterándote los correos y puedes pensar que estás recibiendo el correo de un familiar y en realidad no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidadito con esta situación.
no descargar programas piratas, verificar que los sistemas operativos estén actualizados, contar con antivirus que nos protejan de estos ataques, no descargar películas o archivos que sean de dudosa procedencia. Recuerden que ningún programa es gratis del todo. Con esto del home office y la pandemia, debimos haber fortalecido las políticas de seguridad, justamente para identificar riesgos potenciales, llegar a establecer métodos de trabajo en el área de sistemas. Hay que capacitar a los empleados con el uso de los equipos y la protección de la información de la empresa, difundir políticas de seguridad, tener un manual de acciones a seguir, una comunicación constante con el área de sistemas. Esto es bien importante. Y bueno, obviamente hay que estar capacitando al personal con el uso de antivirus, identificar todos estos riesgos y las acciones que vamos a ejecutar para cada uno de ellos. Yo les pido y les recuerdo, traten de hacer exámenes de su antivirus, ya nos dan las opciones de que sea rápido, completo, pero hacerlo constantemente. La seguridad empresarial debe contar con un blindaje muy fuerte para poder hacer frente a todos estos delitos. Y bueno, tenemos este triángulo de delito, que ya como lo habíamos comentado, en que va a estar sus puntos importantes, en la oportunidad que se va a dar para cometer el delito, siempre va a haber un delincuente y una víctima. Y pues obviamente nosotros tenemos que estar muy alerta para que esto no ocurra. Hay que mantener una evaluación constante, la dirección de factores de riesgos y la protección que vamos a ir aplicando. Un registro y monitoreo de las reacciones para corroborar la velocidad de lo que estamos nosotros registrando como riesgo. Hay que mantener una vigilancia del entorno socioeconómico, hay que ir detectando los riesgos en los aspectos laborales, sociales, patrimoniales. Y bueno, esta planeación estratégica de seguridad que debería de ir basada en estructuras, normas y obviamente los recursos que vamos a disponer para la implementación. Esta seguridad que vamos a desarrollar en la estructura de la empresa debe de contar con políticas de seguridad, lineamientos para uso de la información. Y bueno, ¿de qué manera el comportamiento de los afectados, de los colaboradores, de los patrones, va a contribuir a que exista un delito? Bueno, es muy simple. La exposición del estilo de vida, ese comportamiento de costumbres y de hábitos, la falta de conocimiento, a veces es una víctima de selección o la exposición de unas situaciones. ¿Y a qué me refiero con exposición del estilo de vida? Ya lo habíamos comentado en algún curso, eso de estar posteando en las redes todo lo que hacemos, ¿no? Muchos de los delitos que se cometen es porque los delincuentes nos van estudiando y ellos saben en qué restaurante comemos los viernes, a qué gimnasio asistimos, si nos gusta ir a X cine, así como el Google Chrome buscas pizzería y ya te sugiere todas a las que has ido a comer, o buscas mariscos y te dice a cuáles has ido y cuáles te gustan. Pasa lo mismo cuando nosotros estamos posteando en las redes todo lo que hacemos. O que ya te compraste un coche y lo están posteando. Yo últimamente he visto mucho colegas que postean los diplomas de los cursos que toman, y qué bueno que estén tomando cursos, pero ¿hasta dónde
estoy arriesgando la información de lo que hago, de mi nombre, porque están ahí posteando su nombre completo en las redes. Yo a ustedes les comentaba que yo personalmente por protección tengo la página de la firma para la parte profesional, que la parte personal, yo no aparezco como Erika Jiménez en ninguna de las redes. En todas partes aparezco como Erika. Y muchas de mis bromas eran, es que si no me va a encontrar el cliente con una nariz de payaso si pone Erika Jiménez, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Deben de procurar tener mucho cuidado con estar posteando todo lo que hacen. Que si ya se compraron un carro, que si se fueron de vacaciones. Porque justamente, ¿qué pasa? Que a lo mejor tienes un trabajador que ya está inconforme, que ya tiene toda esta presión económica y a lo mejor para él ver que tú estás estrenando carro, que estás de vacaciones o que estás en un X restaurante, le está dando más presión a querer lo que tú tienes. Entonces, esta es el por qué tener ese cuidado con el estilo de vida que llevas y lo que publicas en redes, ¿no? Esto incluye hasta la ropa que se compra, ¿no? Y bueno, tenemos algún caso, por ejemplo, una empresa farmacéutica que tuvo robo de medicamentos, que fue el equivalente a 10 camiones llenos de mercancía y que la pérdida fue millonaria. ¿Dónde fue este robo? En las bodegas de la empresa. ¿Cuándo fue? Pues durante la madrugada. El año, pues esto sí es de la vida real. Esto fue noviembre del 2019. ¿Y cómo pasó? Un convoy armado ingresó a las bodegas y amagaron al personal y robaron toda la mercancía. ¿Qué pasó? Hicieron evaluaciones de este evento específicamente, y mediante polígrafos a los colaboradores y a los elementos de seguridad. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el resultado de esta investigación? Pues se detectó que los responsables fueron algunos de los mismos elementos de seguridad. Y bueno, ¿esto qué nos enseña? Que en conclusión, los ex empleados que habían despedido recientemente y que conocían la operación, pues igual se habían aliado y habían hecho este delito. Aquí, ¿qué me hace pensar? Si un colaborador, que a lo mejor tiene muchos años, repentinamente me renuncia y me dice, no, pues ya no quiero trabajar o me inventa cualquier cosa, yo tengo que realmente conocer cuáles son los motivos por los cuales está renunciando. Si efectivamente renuncia porque su estilo de vida va a cambiar o porque ya está planeando o ya está cometiendo un delito contra la empresa, ¿no? Y a lo mejor son cosas que usualmente no pensamos, que no percibimos, pero que están ahí presentes, ¿no? Otro ejemplo, un caso 2, una distribuidora de publicaciones. ¿Cuál fue el delito? Igual, un asalto a camión con mercancía con un monto robado de 1.200.000 pesos. ¿En dónde fue? Esto fue en Periférico Norte mientras conducía. ¿Y qué pasó? El camión es de una empresa que presta el servicio de transporte, por lo que el chofer no forma parte de la empresa. ¿Y que hicieron igual? Evaluaciones del evento. Mediante esta evaluación de psicomicromología, al chofer, pues obviamente detectan que también tuvo una colaboración de los ex empleados con la empresa de transporte. Entonces, aquí hay que hacer hincapié en que tengo que detectar cuáles son mis puntos débiles, donde la empresa tiene mayor riesgo y puedo tomar entonces medidas para ir haciendo una oportuna detección, ir dando responsabilidad
En las empresas, generalmente estas responsabilidades son compartidas, pero no importa. O sea, la realidad es que yo tengo que tener el control de estas situaciones. Y bueno, como vemos aquí, el triángulo del delito, pues siempre me va a marcar que hay un delincuente, un delito y la víctima. Y mi blindaje empresarial es justo eso, todo lo que yo voy a hacer para evitar que tenga yo esa fragilidad. Ahora vamos a poder separar lo que es el robo y lo que podría ser un abuso de confianza. Que aquí dentro de las empresas es algo que va muy de la mano. El delito de robo, como, ¿qué significa? Pues es igual, ¿no? El apoderamiento de una cosa ajena, ya esto puede ser un mueble, un inmueble, sin derecho y sin consentimiento de la otra persona, del propietario. Un apoderamiento o destrucción dolosa de cualquier cosa que sea ajena y que haya ocurrido esto sin el consentimiento de la otra parte. Y en esta diferencia, el delito de robo se configura cuando una persona se apodera de una cosa ajena sin derechos de consentimiento. El Código Penal Federal nos da la definición de robo en su artículo 367 y tal cual nos dice, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo de la ley. Y la diferencia que existe contra el delito de abuso de confianza es justamente ante el concepto en que el Código Penal en su 382 me dice al que con prejuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena de la que se haya transmitido la tenencia y no el dominio. Y aquí van a decir, ¿cómo es eso que la tenencia y no el dominio? Y bueno, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Con todo esto del home office. Cuando yo llego a una empresa y me asignan un área, generalmente nos dan un equipo, ¿no? Y bueno, yo estoy dentro de la empresa y estoy utilizando esta computadora y esta computadora es mía. En la empresa hay políticas y me dicen que si yo me voy a llevar a casa esa computadora, tengo que hacer una tarjeta, a lo mejor pedir la autorización de mi jefe directo o mandar un memo a gerencia para que me den la salida del equipo. Ajá. Si yo hago todo eso y me llevo la computadora a casa, no estoy cometiendo un delito porque no me la robé. Tampoco estoy cometiendo un abuso de confianza. Pero ¿qué pasa si yo hoy tengo mucho trabajo, pero tengo una cena y ya tengo mucha prisa y agarré la computadora, la metí a mi maletín y me fui? ¿Estoy robándome la computadora o estoy cometiendo un abuso de confianza? A ver, chicos, los escucho. Ya salieron las chelas. ¿Puede ser abuso? Ajá, porque no me la estoy robando, ¿no? La voy a devolver. Ajá, Pero estoy pero la sacó. Ajá, pero la sacó pues ya sin autorización, ¿no? Sin autorización y sin haber hecho todos los requisitos. Ahora bien, otro ejemplo. Estoy en mi oficina, está la oficina de mi jefe y mi jefe tiene un disco duro externo en su escritorio, que yo sé que tiene ahí un disco duro externo. Es mi jefe. Él no está, anda en una junta, no va a regresar el fin de semana, es viernes y a mí me está fallando mi equipo. Y entonces yo sé que mi jefe tiene un disco duro, entro a su oficina y tomo el disco duro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Un robo?
o un abuso de confianza? Es un robo. Sí. Sí. Eso es un robo porque ese disco duro, aunque es de la empresa también, pero es de mi jefe. La posesión otorgada es a mi jefe, no a mí. Entonces, como se dan cuenta, muchas veces podemos cometer pequeños actos delictivos sin darnos cuenta. Y si nosotros, que digamos que somos mandos medios o altos, los cometemos, pues ¿qué va a pasar con el demás personal a cargo? Por ello es importante ir implementando todas estas herramientas de control. Interesante, ¿no? Bueno, así es como yo voy a ir diferenciando la posesión y el dominio. Justamente aquí lo vemos. La posesión la tenía, la posesión y dominio de la computadora a mi cargo y que me llevé sin avisar, solo era abuso de confianza porque a mí se me habían otorgado la posesión y dominio. El disco duro de mi jefe, yo no tengo ni la posesión ni el dominio. Entonces, por eso sí queda como un robo. Este abuso de confianza generalmente va a generar un perjuicio a otro. Porque imagínense que pues no está mi jefe y pues yo ya puse el disco duro y me está funcionando súper bien. Y, ay, pues mi jefe igual tiene otro, ¿no? Entonces pues ya ni le digo y me lo quedo. Y pues obviamente este perjuicio pues va a ser a mi favor, va a disponer de alguna cosa sobre la cual no se me ha concedido la tenencia, mucho menos el dominio de eso. Y bueno, obviamente esta disposición o sustracción de bienes, porque es lo que hice, o sea, yo fui y lo tomé de la oficina de mi jefe, me va a hacer parecer como si fuera mío, ¿no? Porque mientras yo ya lo tengo, pues yo estoy usándolo como si fuera mío, pero no era. Hay que tener mucho cuidado con estos delitos contra el patrimonio. Y bueno, obviamente ya hablamos de todo lo que significa el fraude, que es justamente se obtiene a través de engaños y aprovecharse del error de otro para adquirir el derecho de alguna cosa. Es ajena y que voy a tener un lucro indebido por ello. No está estigmatizado estos delitos de abuso de confianza. La verdad es que a veces no nos damos cuenta siquiera que se han cometido. Los delitos por intangibles, más sutilmente esta identificación, pues ya lo hemos hablado, son acerca de la información, cómo se va robando y no nos damos cuenta tampoco de los riesgos que estamos. Yo les decía, todo eso de descargas de aplicaciones y los permisos que yo voy autorizando, decía yo, nada es gratis. Cuando te dicen descarga X aplicación, y la verdad es que ni leemos lo que dicen, ¿no? O sea, sale ahí una pantallita con muchas letras chiquitas y nada más vemos donde dice aceptar, 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 y ni siquiera sabemos qué estamos autorizando, ¿no? Y la verdad es que muchos de estos están robando información y no lo sabemos. Delitos por la revelación de secretos y accesos ilícitos. Esto también se da mucho en los sistemas y en el equipo de informática. Esto es Caso WhatsApp. obtenido por motivo de empleo, por la prestación de servicios profesionales o técnicos por empleados, secretos de carácter técnico o industrial, el causa de prejuicio de otro por revelar información o imágenes obtenidas en una forma inapropiada. Hay que conocer que hay personas que pueden estar copiando la información sin autorización o que la pueden estar incluso destruyendo, ¿no? Pueden estar generando pérdida de información completamente intencional. Así que todo esto es un riesgo el cual nosotros tenemos que estar muy alertas. ¿Qué puedo hacer si sufrí alguno de estos ataques cibernéticos principalmente? Pues
hay que proceder a una denuncia. Hay que tomar en cuenta el tipo de delito que se está cometiendo. Algunos se consideran no graves. Pocas veces la pena lleva como sanción la prisión. Esa es la realidad. Se busca llegar a conciliar y recuperar lo que se perdió. O sea, siempre es el objetivo y se busca que se repare el daño. Muchas veces se hace un pago de daños y prejuicios, pero muchas veces la persona a la que se le hace este cobro ni siquiera tiene los medios para poder hacerlo. Tenemos desventajas, claro, los procedimientos son muy largos, requiere inversión de la empresa, obviamente en abogados, de tiempo, y esto va a ser representativo en dinero. Siempre cualquier denuncia va a ser un desgaste emocional y económico, y obviamente se va creando un historial frente a los colaboradores y que va a esto, a establecer esas relaciones en donde ellos pueden tener menos confianza con la empresa o que pueden estar basados en el temor a tener una repercusión como la anterior. Digo, lo interesante sería que a través de esto pues dijeran, no, pues nosotros no vamos a cometer estos delitos, ¿no? Y bueno, es obsoleto hablar de castigos y de sanciones. Lo importante en estas situaciones es prevenir. Prevenir con comisiones de delito. Debo tener, ya lo hablamos, una comunicación con todo el personal, informar, hay que elaborar esos mecanismos preventivos, hay que evaluar áreas descuidadas, mecanismos jurídicos para esa protección de la información de la empresa. Y bueno, ¿qué recomendación? Pues siempre va a ser llevar estos procesos de reclutamiento con un buen nivel de confianza entre los colaboradores y la empresa. Como se dan cuenta, la verdad es que es muy importante el proceso de selección de personal. Hay que analizar y evaluar constantemente las conductas de todo el personal dentro de mi empresa, porque así como poníamos el ejemplo del chico que está solicitando el trabajo y que tiene un buen carro, pues también puede ser el gerente o el encargado de inventarios, ¿no? Que yo sé qué margen de ingreso tiene y de repente a lo mejor ya se compró una casa nueva o a lo mejor se fue de vacaciones al extranjero y dices, ¿cómo lo hizo, no? Entonces hay que estar informándonos qué pasa con los trabajadores. No es muy difícil, la verdad es que solamente hay que observar y estar muy atentos. Hay que ir elaborando mecanismos jurídicos que vayan previniendo la fuga de información y que establezcan sanciones directivas a resolver en formas muy simples todos estos conflictos. Convenios de confidencialidad siempre. Yo creo que uno de los puntos de cursos de uno de estos días tendrá que ser todo este tema de la confidencialidad. Este convenio de confidencialidad no va a evitar que se cometan ilícitos, pero va a establecer un mecanismo privado de una pronta acción en caso de que se rompa. Va a establecer la protección penal y va a ser un compromiso de carácter civil en el que los sujetos que están ahí firmando se obligan directamente al pago de daños y perjuicios en caso de cometer estos delitos. Y puede determinarse esto desde el momento en que van a firmar el contrato. Hay que tener estas reglas cada vez más estrictas y no requiere un contrato laboral adicional. A veces solamente tenemos que incluirlo dentro del reglamento o en una cláusula dentro del contrato de laboral. Toda esta información la debemos de transmitir clara, debe ser muy comprensible para todos, hay que ser muy sensibles, tenemos que capacitar al personal y capacitarlo incluso hasta para el manejo de contraseñas, porque pues igual, ¿no? A veces podemos estar usando las de siempre y son insuficientes para todo lo que tenemos que manejar.
Ya que vimos esta diferencia entre el delito de robo y el abuso de confianza, unos elementos que lleva el robo, pues es justamente el robo cuando una persona se apodera del bien sin el consentimiento del otro, que es lo que hablamos con el ejemplo del disco duro. En el robo siempre van a existir esa modalidad que puede ser con violencia o sin violencia. Generalmente cuando es dentro de la empresa, la mayor parte de las veces es sin violencia porque son esos robos hormiga o que ya están muy acostumbrados a hacer esos desvíos de gasto. Y la finalidad siempre va a ser apoderarse del bien. El abuso de confianza pues se va a dar cuando el responsable está abusando de esta confianza conferida por la víctima y se suele dar porque se apropia justamente de los bienes de otra persona. Siempre va a ser igual por la disposición del bien. Y como ya lo hablamos, el fraude es la acción que va contraria al derecho y a lo establecido por la ley. Esta información fraudulenta que ya habíamos estado comentando está incluyendo, entre otros, sistemas no efectivos de contabilidad y de información. A veces se me puede estar escapando algo, un monitoreo inadecuado de los controles, y si yo no tengo cómo medir los riesgos, nunca voy a saber qué está pasando. Altas tasas de rotación de personal, sobre todo del área de contabilidad, auditoría interna o tecnología de la información, porque estos puntos son los más fuertes dentro de la empresa. Interés excesivo de la administración en mantener o aumentar la rentabilidad o el precio de las acciones. Por eso de los estados financieros fraudulentos. Compromisos con terceros. Compromisos con terceros con base en pronósticos agresivos o poco realistas. Incluso temas muy específicos como por ejemplo cuando los propietarios no hacen una distinción entre las transacciones personales y las del negocio. Y esto es muy común y nadie lo ha visto como si fuera un fraude, ¿cierto? Asimismo, podemos dejar de lado el tema de la malversación de activos y vamos a ver que en su mayor parte se debe a relaciones con los controles internos cuando existen algunas de estas situaciones. ¿Qué pasa? Pues que la selección incorrecta de aspirantes a puestos con accesos activos, el mantenimiento inadecuado de registros de activos y de sistemas inapropiados de autorización o aprobación de las transacciones, una segregación inadecuada de los deberes o verificaciones independientes. Puede ser por una mala administración de los gastos, esto sobre todo en los viáticos y los reembolsos. Una inapropiada supervisión de las localidades ajenas, esto mucho con las sucursales. Malas salvaguardas físicas sobre efectivo, inversiones, inventario o activos fijos. Falta de conciliaciones de los activos. Falta de la documentación oportuna y apropiada de todas las transacciones de la empresa. Controles de acceso inadecuados sobre registros automatizados. Tolerancia a pequeños robos. A lo mejor es que yo en mis inventarios del año pasado ya tenía un faltante que no consideré muy importante y no hice una corrección. ¿Y qué crees? Que para este año ya tengo el doble, ¿no? Entonces esos pequeños robos pues fueron al 300% porque no hice nada para evitarlo. Incluso un entendimiento pobre o nulo de las tecnologías de la información, principalmente de la administración y de los puestos de supervisión. Esto va a facilitar cualquier acción fraudulenta y claro, yo tengo que tener implementadas herramientas
para poder tener una detección temprana. Hay muchas formas de identificar el fraude y ya que vimos algunas, podemos analizar para ir detectando la raíz del fraude. Vamos a ver que hay varias formas de identificarlo. Entre esto son las alteraciones o los cambios inusuales de los estados financieros. Aquí hay que tener mucho cuidado. Generalmente, cada mes deberíamos tener y deberíamos de estar haciendo un comparativo con mis estados financieros del ejercicio anterior en este periodo y con los estados financieros del mes anterior. Transacciones sin justificación documental u autorización. Ay, ¿por qué hiciste esta transferencia? No tenías la autorización, hay que ver qué está pasando, dónde están los controles. Cambios en el comportamiento o estilo de vida de algún colaborador. Les decía yo, no, pues pidió vacaciones, pero pues resulta que el encargado de almacén se fue de vacaciones y se fue a Aspen. ¿Y cómo es que pagó sus vacaciones a Aspen, no? Entonces me tengo que enterar qué está pasando, porque la verdad es que son cosas que no nos damos cuenta. Las empresas no se dan cuenta hasta que ya llegan a fraudes millonarios. Entonces, sí tenemos la oportunidad de ir midiendo y de ir viendo los riesgos. ¿O qué pasó? Pues pagos que autorizaron a empresas que no tienen bienes ingresados físicamente y que no hay un registro de una transacción por compra y le estoy pagando. Que hay transacciones autorizadas a nivel gerencial sin conocimiento de los directivos o propietarios. Esto también es muy usual. Que hay cheques endosados a más de una persona y usualmente llegan a endosar en cada mes. Hay que ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué están endosando cheques? Una sobrevaloración de los servicios y los bienes y obviamente una discrepancia importante en los gastos personales pagados con los fondos de la empresa, que esto pasa mucho cuando tienen tarjetas empresariales. Hay que estar rastreando y verificando que efectivamente lo que se está pagando pertenece a gastos de la empresa y no es que el gerente se quiso comprar corbatas nuevas. Así vamos viendo cómo es que el área de auditoría interna o externa tiene un labor de análisis y detección de fraude en todo momento. Claro que, bueno, yo a lo mejor hoy no puedo contratar un auditor, pero sí puedo ir implementando controles internos que me van a ir ayudando a medir el riesgo y disminuir. Y bueno, vamos a ver justamente las formas de disminuir el riesgo. Para todo ello, vamos a tener que contar con un plan estratégico. O sea, yo lo primero que tengo que tener en la mente es esto. Ya vimos todas las causas que motivan a que haya un fraude. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer para disminuir la incidencia del fraude? Hay varias cosas. Entre ellas, vamos a ir pensando sobre todo en mi plan estratégico que va a ir afianzado con la construcción de un código de ética sólido dentro de mi empresa, que va a ir adecuado y de acuerdo con las necesidades de la organización, así como un ejemplo claro del cumplimiento por parte de los directivos. Tengo que tener un desarrollo de un sistema completo de control interno. La verdad es que es maravilloso cuando tienes controles internos implementados, todo es más fácil. Este control interno me va a ayudar
a que se dicten todas las pautas a seguir dentro de la empresa, a que se dividan y se desagreguen las actividades y las funciones de cada personal. Me va a ayudar a identificar y a minimizar las brechas posibles de fraude. Aquí es muy importante. El control interno me va a dar muchas herramientas. También tengo que tener un involucramiento de las áreas encargadas del manejo de los sistemas de información y tecnología, para poder tener un desarrollo de herramientas que me ayuden a supervisar dinámica y permanentemente todas las áreas. Con esto voy a ir disminuyendo los fraudes. El monitoreo continuo va a ayudarme con el análisis de riesgo que tengo. Las políticas que van a ser de recursos humanos y manuales me van a ayudar a fortalecer la conducta y a fomentar la igualdad y el buen trato con todos los colaboradores. El ir mejorando el clima laboral a través de sistemas de crecimiento o de reconocimiento laboral que compensen ciertas necesidades económicas me va a ir evitando justamente que mis trabajadores, que mis colaboradores sientan esas presiones económicas. Hay que conocer al personal. El monitoreo de rangos salariales competitivos. Eso es muy importante. Tengo que conocer si lo que yo estoy pagando está dentro de los márgenes del mercado, porque obviamente si yo le pago menos de lo que están pagando en otras empresas, mis colaboradores ya van a estar molestos, ¿no? Entonces, si tienen una oportunidad de cometer un fraude, lo van a hacer. O sea, si un colaborador está contento, se siente valorado, sabe que su trabajo está siendo remunerado adecuadamente, voy a tener menor riesgo. Entonces, esta parte es muy importante. Con todo esto, pues igual el auditor nos va a ayudar a incluir en sus actividades una evaluación continua de todos esos puntos que van a ir incluyendo el clima laboral. Y como vimos, esto va a influir muchísimo en la posible incidencia o no de los fraudes. Y bueno, de esta forma, nosotros vamos a ir previniendo, evaluando y disminuyendo el fraude. Como conclusión, definitivamente el fraude puede ocurrir en cualquier organización, chica, mediana, grande. Es un hecho que se puede presentar más cuando las empresas tienen pobres sistemas de control interno, cuando están a cargo personas que no son aptas en los puestos claves y, por supuesto, donde no existen códigos determinados de cultura y de valores. Y es que, como lo hemos visto, este último elemento es vital para que la organización sea un ejemplo de conducta para los colaboradores. Y me refiero a que los directivos efectivamente sean el ejemplo de la empresa, de lo que la empresa espera de los colaboradores. Además de todo esto, vemos con mayor detalle la importancia de la auditoría forense, ya sea interna o externa. Esta siempre va a estar encargada de monitorear todos estos elementos y así instaurar esas acciones correctivas y preventivas para ir mejorando el ambiente dentro de la organización. La salud organizacional, el blindaje empresarial está en nuestras manos. Así que pues no descuidemos estos consejos, las recomendaciones, toda esta información. Se quedan con muchos elementos, ejemplos muy sencillos, pero creo que bastante claros de todo lo que podemos ir mejorando dentro de la empresa. Y bueno, pues chicos, les agradezco muchísimo el tiempo. Es un
una delicia verlos. Por favor, todos los que puedan prender su cámara para que les saque la fotico. Dudas, preguntas, denuncias. Esta denuncia, el perro. Mándame. Es el único que habla, mira. ¿Qué dijo? Ya se van a comunicar. Tienes separado tu micrófono. Sus cámaras para que estén la fotico, por favor. Desapareciendo, niños. Pues muchísimas gracias, chicos, ya que no quieren preguntar, no quieren seguirnos. Ya pusieron más bonitos. No, gracias, Eric, como siempre. Un tema muy oportuno. La verdad es que han habido un montón de fraudes y todo eso. Se ha desatado un buen, la verdad. Entonces, muy oportuno. Muchas gracias. Muy interesante. Muy bueno todo. Gracias. Ya le dieron de comer al perro. Tenía dudas, yo creo. No le hacen caso. Por favor, dejan en su chat nombre y correo. ¿De quién? De cada uno para que les mandemos el material. Oh. No sirve mi cámara. Expulsación a todos los incógnitos. No, sí, eso bastante. Uno se preocupa y ellos no. Sí. Los juegos del CIE. Estuvo bastante interesante. Hice mi diplomado de auditor. Quería compartirle un pedacito. Bueno, se cuidan mucho. Gracias, Eric. Muchas gracias. Gracias. Buena semana para todos. Gracias, Igualmente. Síganse cuidando, no bajen la guardia.